En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Iglesia Monte de los Olivos y sus pastores David y Lilian Zelaya presentan un mensaje de edificación para tu vida y la de tu familia. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Hermano, cuando Jesucristo andaba predicando la palabra del reino de Dios, la gente, hermano, tenía una actitud de fe en el Hijo de Dios. Vamos a predicar la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Gloria a Jesús. Aquí la pueden también leer ustedes en esta pantalla de aquí. Amén. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Vamos a estar predicando en el tema saliendo del valle de los huesos secos. Aunque esta es una palabra para el pueblo de Israel, tiene que ver, amén, con nosotros hoy en Cristo. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, seco en gran manera. Versículo 3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Versículo 4. Me dijo: entonces profetiza sobre esos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a esos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Versículo 6. Y pondré tendones sobre nosotros y haré subir sobre vosotros carne, cubriré de piel, pondré en vosotros espíritu, viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió encima de ellos, pero no había espíritu, no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Versículo 10. Profeticé como me había mandado, entró espíritu en ellos, vivieron, estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Y terminamos con el versículo 11. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, pero yo nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Gracias te damos, Espíritu Santo. Amén. Pueden ver en esta hora, mis amados hermanos, saliendo del valle de los huesos secos. Gloria al nombre de Jesús. En esta porción bíblica de Ezequiel capítulo 37, mi hermano, el pueblo de Israel está pasando por una situación muy difícil, muy complicada. Dice la palabra del Señor que estaban ellos en un valle de huesos secos. Aunque esta es, hermano, una ilustración de una condición espiritual del pueblo de Israel. Y así amén lo vio el visionario, el profeta Ezequiel. Fue uno de los grandes hombres de Dios que en la deportación de Babilonia el Señor le permitió, siendo él de una raza sacerdotal, el Señor le permitió ir juntamente con el grupo de cautivos a Babilonia para poderlo usar y para poder traer una palabra de esperanza, de fe al pueblo de Israel, que había sido llevado cautivo por el rey Nabucodonosor en el año 905 aproximadamente antes de Cristo. Dice la palabra del Señor que no solamente eso, sino que el pueblo de Israel había perdido la esperanza. Y no solamente eso, sino que los huesos estaban secos, pero el pasaje que leímos dice que estaban secos en gran manera. O sea, estaban más secos todavía aún. Creo que en la iglesia hay tres tipos de cristianos. Los cristianos, hermanos, que están vivos, que tienen vida en el Señor. Hay otro grupo de personas en
la iglesia que tienen carne, pero no tienen espíritu. Todavía no ha soplado el Señor de su vida. Y hay un grupo que están completamente ya los huesos. Vamos a ver esta palabra en esta hora. Por el nombre del Señor. Bueno, dice la palabra del Señor que le dijo, amén: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos, dice, nuestra esperanza. Somos del todo destruidos. Somos del todo destruidos. Siempre, en todo lugar, en todo rincón, hay un hombre de Dios, hay una mujer de Dios que trae una esperanza, una palabra de esperanza, como la trajo, amén, aquí el profeta Ezequiel al pueblo de Israel. Note bien que ellos decían, pereció nuestra esperanza y estamos del todo destruidos. Así estaba la condición del pueblo de Israel en los días de Ezequiel. Oh, qué bonita experiencia ha sido esta, mis amados hermanos, cuando Ezequiel entra en el espíritu. La visión de Ezequiel se parece con la visión de Juan. Dios lo llevó en el espíritu y le mostró, amén, la condición del pueblo. Le mostró este montón de valle de huesos secos que no tenían vida. Y me encanta, amén, la pregunta que le hace, amén, el Señor, amén, a Ezequiel, porque Dios sabe todas las cosas, hermano. Y la pregunta muchas veces la hacemos nosotros hoy: ¿cómo salir nosotros de ese valle de huesos secos? Muchas veces, que a veces se ha metido la gente, hermano, por la desobediencia, lo llevó ahí. Déjeme decirle, mi amada iglesia, que la desobediencia siempre lleva, amén, a la gente a un valle de huesos secos. Y la gente, hermano, aparentemente tiene vida, como que vive, pero no están vivos, hermano, están muertos. Y así lo miró. Entonces a él entra en este diálogo con el Señor, porque a mí me encantan los hombres como Ezequiel, porque no es como los profetas de hoy en día, muchos profetas hoy en día, que ellos profetizan y hablan cosas que a veces Dios no les ha hablado. Pero a este hombre de Dios sí Dios lo llevaba al punto, sí Dios le mostraba las cosas que estaban pasando. No solamente esa palabra, sino que el pueblo de Israel estaba en una condición muy complicada y muy triste. No había alabanza, no había adoración, habían ellos colgado la esperanza. Y la adoración no estaba fluyendo en el pueblo de Dios. Por eso que dice la palabra del Señor que junto a los ríos de Babilonia ahí nos sentábamos y llorábamos y nos acordábamos de Sión. Si en esta noche hay personas que me están viendo en algún lugar que se han alejado del Señor y se han convertido en un valle de huesos secos, traigo palabra de Dios para sus vidas en esta noche. No en el nombre del Señor. Quiero decirles de que Dios ha estado viendo su condición y ha estado viendo a mí su vida. Y por la palabra, así como habló con el profeta, Dios me pone a mí hoy en esta noche para decirles las cosas importantes que tenemos que hacer cuando estamos metidos dentro de un valle de huesos secos. Porque una persona metida en un valle de huesos secos no alaba a Dios. Pero usted y yo estamos en esta noche, en este lugar, alabando, glorificando, exaltando, bendiciendo, glorificando el nombre del Señor. Porque nosotros no estamos en valle de huesos secos. Estamos también en Cristo Jesús, el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Es que hay muchos predicadores que predican y verdad la profecía es para el pueblo de Israel. Pero todo lo que afecta al pueblo de Israel, y más y todo con el Espíritu, tiene que ver, amén, con Cristo, tiene que ver, amén, con la unción, tiene que ver con Dios, amén, hermanos. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestros arpas. Ahí ponían las arpas, dice, o sea, los instrumentos de música que tenía el pueblo, lo llevaban, amén, y lo colgaban, amén, ahí sobre unos sauces, ahí colgaban el arpa, el instrumento que adoración al Señor. Cuando la persona está en un valle de huesos secos, también, hermano, cuelga el arpa, ya no quiere alabar a Dios, ya no quiere glorificar a Dios, ya no quiere bendecir al Señor. Entonces se ve, hermano, verdaderamente su vida no tiene sentido en la vida de una persona que no tiene, hermano, el Espíritu, que es lo que produce la vida en las personas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Que eso solo viene de Dios. No solamente eso, porque a la iglesia, hermano, el mundo quiere ver, amén, una alegría y una adoración. Pues tenemos a Cristo entre nosotros, por el nombre del Señor. Y la Biblia dice que el que tiene el Espíritu de Dios correrán sobre él como río de agua viva. Eso es lo que es una persona cuando tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Pero en esta ocasión el pueblo de Israel no tenía el Espíritu de Dios, no tenía el Espíritu de Cristo y estaban viviendo en esta condición. Sé que les pedían cántico. Los que los habían ellos llevado cautivos les pedían cántico. Los que los habían desolado les pedían cántico de alegría. A ellos les pedían cántico de alegría.
y decían, no podemos cantar nosotros en tierra extraña. No se puede cantar, amén, en tierra extraña. Yo sé que hay mucha gente que está, amén, en esta condición, pero en esta noche, por la palabra de Dios, van a salir algunos del valle de los huesos secos para venir, amén, a Jehová, para venir a Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios en este lugar, en esta noche? Gloria a Dios. Traigo algunas palabras en esta hora. ¿Cómo vamos a salir del valle de los huesos secos? Me gusta a mí explicar la palabra de Dios bien claro, verdaderamente. Y por eso cuando me paro aquí, no me paro aquí, amén, a hablar de locura o cosas mías, sino que me meto con la palabra para que Dios me dé una palabra y para que Dios me dé una salida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque cuando veo condiciones, veo la respuesta en la Biblia, en la palabra del Señor. Amén, hermano. Amén. Y la única decisión que tenemos para poder salir del valle de los huesos secos es la mano de Jehová. Diga conmigo, la mano de Jehová. Porque eso fue lo que el visionario vio aquí. La mano de Jehová fue la que lo llevó a él a la condición. Y es la mano de Dios. Y a ver qué importante tienen las manos. Y las manos del Señor. Cuando me del Señor. Aunque algunos dicen por ahí que Dios no tiene manos porque daba el Espíritu. Pero si Cristo es Dios y Cristo vino aquí a la tierra y se transformó en un cuerpo glorificado y está a la diestra del Padre y es Dios y tuvo manos, entonces Dios tiene manos cuando me del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios, porque yo creo que Cristo es Dios. Aleluya. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Qué experiencia, hermano, estos grandes hombres de Dios? Mire que lo llevó en el Espíritu y lo puso en medio de ese valle. Cuando me decía, ya me imagino, hermano, que ahí, hermano, cada hueso. Y el problema aquí, hermano, y la condición del hombre es que el hombre no haya lo que ha perdido en un valle de huesos secos. Porque las cosas se pierden, hermano. Yo me imagino que los huesos, también la cabeza estaba en un lado y por allá estaban los pies. Amén. Y por allá al otro lado, por allá estaban las uñas y el pelo en otro lado. ¿Te imaginas qué desorden que había? Porque estaban, si era un valle, si estaban en el hueso seco, quiere decir que los huesos estaban todos tirados por todos lados, estaban los huesos. Cuando me del Señor, y por eso es que la gente cuando vive en un valle de huesos secos, no se encuentra a sí misma, no le da sentido a la vida, no puede encontrarse a ella misma. Entonces la mano de Dios en la Biblia es símbolo de poder. Ya conmigo, poder. Poder, amén. Por ejemplo, la mano las manos, esta mano que tenemos, amén, tienen un significado. Cuando nosotros, amén, abrimos las manos al pobre, significa que nosotros somos generosos. Eso significa cuando nosotros abrimos la mano del pobre, en un sentido de hablar. Abrimos la mano del pobre, si lo metemos con la mano vacía, no le damos nada. O sea, es una manera de hablar. Si decimos alargar la mano, es un sentido, amén, de querer alcanzar algo, de querer nosotros poder lograr algo. Eso fue la mano de Jehová. Vino sobre mí, me agarró, me llevó y me puso a mí en el valle. La mano del Señor viene y lo pone allí. Qué bonito, mi amado hermano, cuando Dios usa personas, usa hombres y mujeres de Dios para explicar a mí la condición, amén, de un pueblo. Qué bonito es como se predica la palabra del Señor y la gente la recibe y la gente dice, esa persona soy yo. Ese predicador está predicando por mí está hablando. Yo soy esa persona que he caído en esa condición. Y eso es bonito, hermano, uno reconocerlo. ¿Cuántos alaban a Dios en este lugar? En otra oportunidad dice que la mano de Dios lo tomó del pelo. Así de hermano. Para ver las abominaciones de los sacerdotes. O sea, sí, del pelo. Literalmente, lo tomó. Dice que aquella figura que dio su mano y me tomó por las quidejas. O sea, por el pelo. Lo llevó ahí en el Espíritu. Y lo alzó hacia el cielo ahí. Lo llevó ahí en una visión a Jerusalén, a la entrada. Y le mostró, amén, toda la condición del pueblo de Israel, de los sacerdotes, cómo provocaban, amén, al Señor a hacerlo, con estatuas y con idolatría. Lo llevó, amén, a demostrarle, porque eso es lo que hace Dios en el Espíritu. Muchas veces nos muestra cosas a nosotros, o el sueño nos muestra cosas, Dios, a nosotros, cosas que nadie sabe. Dios nos muestra a nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Y eso es bien importante nosotros reconocerlo, hermano. Entonces la mano de Dios trae liberación. Diga conmigo, liberación. Eso es lo que va a traer Dios, amén, a través de la mano del hombre de Dios, de Ezequiel. Va a traer, amén, liberación. Siempre la mano de Dios trajo liberación al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando Dios lo sacó, amén, al pueblo de Israel de Egipto? Que dice la Biblia que con mano fuerte Dios lo sacó, amén, de ese lugar. Yo voy a extender mi mano y voy a ir a Egipto y lo voy, amén, a sacar a ustedes y lo voy, amén, a dejar ir. Oye, la mano de Dios es, amén, lo que siempre hace. Entonces nosotros estamos en las manos de Dios.
Diga conmigo, yo estoy en las manos de Dios. Entonces, para poder salir del valle de los huesos secos, tenemos que estar en las manos de Dios. Y nosotros somos cristianos, estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios en este lugar? Entonces, qué bonito, amén, que en la mano de Dios, amén, trabajando, lo lleva, lo saca, lo pone ahí, le muestra la comisión y ahora le va a mostrar, amén, la comisión, amén, al pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo vamos a salir de esa comisión? ¿Cómo vamos a salir de la comisión? ¿Cómo vamos a salir de esto? Dios tiene que mostrarnos cómo estamos. Dios no puede sacar, amén, a una persona de una condición. En segundo lugar, quiero decirte que cómo salir del valle de los huesos secos es que Dios tiene que mostrarte tu condición, o Dios tiene que mostrar la condición en la que estamos nosotros metidos. No puede Dios, amén, hablarle a una persona, ni puede traer una palabra en una iglesia por gusto. Cuando Dios habla, es que algo tiene que pasar, amén, en la vida de las personas. No habla Dios por gusto en la iglesia. Si Dios habla una palabra, es que algo tiene que afectar, amén, en la vida de las personas. Esa es la palabra de Dios. Dios tiene que mostrar la condición para que Israel pueda regresar a su tierra. Y todavía esta profecía está pendiente. La profecía de Ezequiel todavía está pendiente de este pueblo. Aunque hubo restauración para ellos físicamente, espiritualmente hablando, dejaron a Cristo y están esperando hasta el día de hoy que Dios los recoja a ellos para tratar con ellos nuevamente y para que el Espíritu de Dios vuelva a tratar nuevamente con el pueblo de Israel por las cosas que ellos, hermanos, hicieron. Entonces, para Dios mostrar la comisión al hombre, tiene que acercarse a Él. ¿Cuántos dicen amén en este lugar? Amén. Nosotros debemos, hermanos, acercarnos a Él como Dios. ¿Cómo Dios nos va a mostrar, hermano, algo si Dios, hermano, no está cerca de Él? ¿O cómo uno le va a mostrar, amén, a la gente algo si la gente no está allí? Para poder mostrar algo uno hay que estar cerca. Amén, hermano. Y todo el que está cerca de Dios, Dios le va a mostrar las cosas. Por eso es que la gente es necesario que estemos cerca del Señor. Por eso es que es necesario cuando se predica la palabra, estemos aquí para oír la palabra de Dios. Porque Dios, si Dios nos habla aquí, esta palabra es para nosotros. Esta palabra ya no es para la gente que no vino. Esta palabra es para los que estamos en este lugar, para los que nos están escuchando por la radio, por la televisión, que nos ven. Pero esta palabra es para gente que tiene la oportunidad de oírla en el momento donde Dios está hablando, mi amado hermano. Gloria a Dios. Entonces Dios tiene que mostrar algo. Y Dios le va a mostrar, amén, a su siervo. Y le va a mostrar, amén, la condición del pueblo de Israel. Amén, hermano. ¿Y cómo te lo muestra Dios? Por la palabra, por el profeta, por el hombre de Dios. Por eso el pasaje, el versículo 2 dice: y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Me hizo pasar, o sea, está el valle, los huesos secos, y viene el Señor en la visión, lo hace pasar a Ezequiel por todo el valle de los huesos, para que él pueda ver. O sea, él es testimonio. ¿Cómo Israel iba a decir que no estaba en esa condición cuando Dios se lo está mostrando a través del profeta, a través del hombre de Dios? Si Dios nos conoce, Dios nos muestra la condición a nosotros en la que nos prestamos. Por eso yo no creo en aquella gente que Dios nunca le habla. Si una gente cree que Dios nunca le habla, entonces yo no sé, amén, que Dios está sirviendo. Porque a mí Dios me habla siempre, cae todos los días en la palabra. Amén. Si Dios a mí no me habla, entonces ¿cómo estaré yo? O estaré allá santo en el cielo, o estoy mal delante de que ya no oigo la voz de Dios. Yo no sé. Pero aquí dice que me hizo pasar de ellos por todo el derredor. Y aquí dice que eran muchísimos sobre la faz del campo. Que el montón de huesos. Ya me imagino, amén, cuando Ezequiel miraba y solo volteaba a ver y miraba aquella gran huesamenta. Qué experiencia, hermano. Cuando me del Señor. Y miraba aquí el montón y se para Jehová y todavía le pregunta al Señor: hijo de hombre, le dice, ¿vivirán esos huesos? Le dijo. Aleluya. Qué palabra le dijo al Señor, hermano. ¿Vivirán esos huesos? Y me gusta también la respuesta que le da a Ezequiel, porque Ezequiel le dice: Jehová, le dice, todo tú lo sabes, porque solo Dios sabe si nosotros vamos a vivir. Amén, así es. Solo Dios sabe si nosotros vamos a vivir. Solo Dios sabe, amén, si nosotros vamos a llegar, amén, hasta el día final. Solo Dios sabe, porque Dios conoce, amén, el ayer, el hoy y el mañana. Dios, amén, sabe nuestra vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en este lugar? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, hermano. Dios, solo Dios. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Tú lo sabes. Gloria al nombre del Señor. Dense aplauso, Rey de la Gloria, en esta hora. Gloria al nombre de Jesús. Entonces,
conoce. Diga conmigo, Cristo nos conoce. Cristo nos conoce. Y es bien importante que Cristo nos conozca. Amén, amén. Yo quiero que Cristo me conozca. Amén. Porque yo quiero que Cristo tome control de mi vida. Pues se la tomó desde antes de haber nacido, la tomó. Y no la va a tomar hoy. Entonces es bien importante uno reconocer de que Cristo nos conoce. Y Cristo conocía la comida del pueblo. Ahora qué triste es cuando siempre se predica la palabra de Dios a la gente. Y usted le pregunta a la gente, ¿cómo está hermano? ¿Cómo está hermana? No, estoy bien. Estoy bien, no hay ningún problema, bien. Hasta como el tiro dice, pues, ¿cómo está hermano? Bien. Pero Dios nos conoce. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y parece que creerlo. La Biblia habla muy claro de que Cristo siempre conoció, amén, las necesidades que había cuando Él vino a predicar aquí la palabra de su Padre Celestial. Todas las necesidades que había, Jesús la conocía. Por eso me encanta, amén, todo lo que el Señor vino a hacer. Eso fue algo extraordinario y maravilloso. Y la gente quería saber de Dios. Y la gente quería saber, amén, de Jesús. Una vez en la palabra del Señor dice que vino Natanael, este gran hombre de Dios, este gran discípulo del Señor, amén, y acercó, amén. Y cuando Jesucristo lo vio, Jesucristo se quedó, lo miró y dijo, es aquí un verdadero israelita. Porque Dios, hermano, los conoce, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿No se ha fijado que a veces nosotros mismos, como cristianos, cuando vamos a determinados lugares, conocemos, amén, y vemos a la gente que es cristiana? El verdadero cristiano tiene algo de Dios. Por eso es que el verdadero cristiano, hermano, se da a conocer, amén, en todo lugar donde anda. La gente dice, es cristiano, es cristiana. Muchas veces no tenemos nosotros ni que hablar. Hay algo en el pueblo de Dios que cuando nosotros vamos, no sé, pero el hombre de Dios y la mujer de Dios tiene algo en su vida que Dios lo conoce, ¿verdad? Y Jesucristo cuando miró, amén, a Natanael, lo miró ahí y le dijo, aquí un verdadero israelita. Y Jesucristo lo sabía que él era israelita porque Jesucristo sabía, amén, que era el hijo de Dios, no porque nunca había visto a Natanael. Y Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Le dijo, Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me has visto? Y Jesús le dijo, antes de que Felipe te llamara, porque Felipe fue a Natanael, le dijo, ¿sabe qué? Le dijo, hemos encontrado, le dijo, al Mesías, le dijo, al hijo de Dios, le dijo, es de Nazaret, a Jesús de Nazaret, le dijo. Y le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le digo, porque esa era una ciudad pequeña, ese lugar, amén, y no creían que de ahí venía la salvación. De Nazaret puede salir algo bueno. Y cuando le digo a esto, le dicen, ¿de dónde me conoce? Jesucristo le dijo, ya te había mirado desde antes que estaba sentado allá, le digo, debajo de una higuera, le digo. Entonces eso quiere decir que Dios nos conoce, que Dios siempre nos está viendo. Y aún nuestra tribulación, nuestros problemas, nuestras situaciones, por muy ocultas que sean, Dios las sabe, Dios los conoce. Todo, hermano, lo bueno y lo malo. Todo lo que pensamos, lo que hablamos, cuando lloramos, cuando nosotros tenemos un problema, una situación o algo, Dios los está viendo, Dios lo sabe. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero para eso tenemos que tener fe. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. Y entonces Natanael le dijo, Rabí, le dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Qué bonito que Dios nos conoce, qué bonito que Cristo nos conoce, gloria a Dios. Y Cristo conocía, Jehová conocía la condición de su pueblo. Sabía que su pueblo estaba sin esperanza. Sabía que su pueblo decía, hoy si somos todos destruidos, ya no hay más esperanza. Y muchas veces, hermanos, muchas veces nos ha pasado eso. Muchas veces decimos, hoy sí yo creo que no me voy a levantar de esto. Hoy sí yo creo que, quién sabe. Pero mientras nosotros, hermanos, tengamos vida y tengamos, amén, un arrepentimiento, Dios está allí para levantarlos. Iglesia, ¿cuántos alaben a Dios en este lugar? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Entonces Dios nos conoce. Diga conmigo, Dios nos conoce. Ahí en el grupo, por eso, los hermanos que van al grupo, conmigo los quiero ver mañana ahí. Algunos se le dan vacaciones. Aleluya. No vacaciones. Porque el próximo que va a predicar la palabra de aquí es usted. Aleluya. Pero tiene que aprender la palabra del Señor, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén, hermano. Miren que ahí en el grupo la vez pasada estuvimos, no sé, los hermanos que están conmigo ahí, estuvimos viendo ahí acerca de Abraham. ¿Se acuerdan cuando hubo una palabra ahí, amén, entre unos seguidores, amén, y diciéndole, amén, que Jesús conocía a Abraham, que
cómo lo podía conocer si apenas no tenía 50 años, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Y qué le dijeron ellos? Ahora sí sabemos que tiene demonio. Así le dijeron, mi hermano. Abraham murió, le dijeron los profetas, y tú dices que guarda mi palabra, no sufrirá la muerte, porque Jesucristo le dijo que el que guarda mi palabra no sufrirá muerte. Y le dijo, pero ¿cómo? Le dijo, Abraham, vuestro padre, se gozó, le dijo, de que había venido un día en el cual me vería. Y se gozó, le dijo. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene ni 50 años, le dijeron, y ha visto a Abraham. Dios los conoce, hermano. Amén. Dios sabe la condición. Gloria al nombre del Señor de su pueblo, de sus hijos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿cómo vamos a salir de este valle de los huesos secos? Porque la palabra que traigo hoy es esta. ¿Cómo vamos a salir del valle de los huesos secos? ¿Cómo vamos a salir nosotros de ese valle? Porque esta palabra es para el pueblo de Israel, que todavía está por los días, todavía está en una parte del cumplimiento. Pues nosotros, como cristianos, muchas veces estamos metidos en valle de huesos secos. Y estar metido en un valle de huesos secos es estar metido en un lugar, hermano, sin esperanza. Ya decir, ya no creo que yo salga de esta. No creo que yo me pueda levantar. Entonces, hay algo que yo veo en esta palabra. Y por eso digo siempre, yo amo la palabra de Dios. Y escudriño la palabra de Dios. Me gusta la palabra de Dios. Yo no sé si usted la lee, pero yo cuando leo la palabra de Dios, esto es lo que a mí me produce vida. Amén, así es. Si hay cosas que me gusta a mí, me gusta a mí la palabra de Dios. A mí me encanta la Biblia, me encanta la palabra de Dios. Incluso cuando la leo muchas veces y la leo en el Espíritu, muchas veces se me ruedan las lágrimas cuando veo algunas historias, cuando veo a Dios hablando en la palabra. Yo me conecto con el Espíritu de la palabra. Y hay que conectarse con el Espíritu de la palabra, porque esta es la verdadera vida. Amén. Este es el pan del cielo. Este es Dios en nosotros, mi amado hermano. ¿Cuánto alaban a Dios? Gloria a Dios. ¿Y cómo tenemos que hacer para poder salir de un valle de huesos secos? Oír la palabra. Pensé que con el mensaje del domingo algunos iban a estar aquí nuevamente, pero creo que el último punto que expliqué en esa palabra se ha cumplido en la vida de muchos, que ya no oyen la voz de Dios, Amén. que están en un sueño profundo espiritual y están dormidos allí. ¿Se acuerdan de la palabra del domingo, verdad? Y ya no se pueden levantar, y ya su corazón ya no oye, porque esta palabra, mire, cuando la palabra de Dios no hubo cabida en el pueblo de Israel, o cuando Jesucristo vino y la palabra de Dios no había cabida en la gente, ese fue el gran problema que se metieron, amén, con el Señor los religiosos, porque la palabra de Dios no había un espacio en su corazón para poder recibir la palabra de Dios, para poder quererla, para poder atesorar la palabra de Dios. Y este fue el gran problema que tuvo Jesús cuando vino a predicar la palabra del Señor, porque no creían su palabra, porque no aceptaban su palabra. Amén. Y hermano, Jesús les dijo en esta ocasión, mi palabra es la que los va a juzgar a ustedes en el día postrero. La palabra que Dios se ha hablado. Entonces, este pueblo tenía que escuchar la palabra del Señor. Porque así le dijo a mí el profeta Ezequiel, el visionario, cuando yo le digo, el Señor hablando a mí con él, porque era una plática que había entre Dios y Ezequiel. Porque el pueblo no podía acercarse a Dios antes. Tenía que haber un mediador. El hombre de Dios es el mediador entre Jehová y el pueblo. No había una persona que usted de rodillas vaya y viene a la iglesia y pasemos, hermano, que adelante usted habla con Dios y Dios a usted le oye. Pero antes no había un mediador, antes, amén, eran los hombres de Dios, el Espíritu Santo no le decía como hoy. Y le digo, profetiza sobre estos huesos. Eso es fe. Eso es fe, eso es creerle a Dios. Porque ¿quién va a levantar quién va? Imagínate que eso es creerle a Dios. Que Dios me diga a mí, el profetiza una cosa que no tiene vida. Para que cobre vida, tengo que ser un hombre de Dios para creerle. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Profetiza sobre esos huesos. Bueno, yo le puedo predicar a la gente viva, pero a un muerto. Yo le puedo predicar a mí, no a ustedes, pero a un muerto. ¿Que me va a oír un muerto? Y le dice, profetícele a esos huesos. Y dile al hueso seco, oír palabra de Jehová. Gloria a Dios, al hueso seco. Mira qué palabra, mira hermano, ¿cómo yo voy a ir a predicarle a unos huesos secos? Solo
porque Dios me habla y me dice que le vaya a hablar, le voy a hablar la palabra a esos huesos secos. Y por eso no hay que perder la esperanza nosotros en la gente, que algún día Dios va a traer un soplo sobre esa vida. Gloria a La Dios. gente no cambia, porque Dios no ha soplado vida sobre ellos todavía. Uno a veces se mata con la gente, hermana, mi hermano. No, el verdadero Hijo de Dios, que Dios ha soplado espíritu en esa persona, anda Dios en su ser. Amén, así es. Anda el río de agua viva dentro de él, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios y no ocupan que lo anden rogando para buscar a Dios? Porque hay algo en el ADN de Dios que está en él. Gloria al Señor. Pero, entonces viene el profeta y le habla a los huesos. Y ya me imagino, amén, a Ezequiel: hueso seco, oíd palabra de Jehová. Y los huesos oyeron, fíjense. Y comienza un hueso a decir: ¿a dónde está mi otra mano? ¿Y dónde está mi otra pierna? ¿Y mi cabeza dónde la dejé? Así como lo hemos olvidado, a veces que está en la cabeza, la hemos olvidado, hermano. Santo. ¿Y mi cabeza dónde está? ¿Y mis manos? Y comienza y se empieza a juntar cada hueso con su hueso. Amén. Y se empieza a comer a mí aquí en la cadera. Gloria a Dios. Símbolamente un bosquejo de un predicador. Cuando nosotros predicamos, amén, cuando nosotros hacemos un bosquejo, solamente formamos el esqueleto. Amén. Y aquí vinimos a darle vida. Jehová le da vida aquí. Amén, así es. ¿Cuántos hará su nombre del Señor? Entonces viene, amén, y les habla y comienza aquel relajo de hueso y el profeta comienza a ver, y no solamente eso, sino que comienza a recobrar carne y piel. Y están parados aquel montón de huesos, pero un relajo de momia. Por eso es que en la era de Jesucristo no tiene que haber momias, tiene que haber gente que tengan espíritu de Dios. Gloria al nombre del Señor, gloria a Dios. Gente que sienta a Dios en su vida, hermano. Porque está aquel montón, hermano, y no había espíritu en ellos. Mira, hermano, la importancia de no solamente de oír la palabra, pero de poner la palabra en práctica. Amén, hermano. Porque yo, hermano, mire, por mucho que nosotros, hermano, nos estemos metidos, tenemos que oír la voz de Dios, hermano. Cuando Dios habla, tenemos que oír la voz de Dios. Lázaro oyó la voz del Señor Jesucristo, pues. Lázaro, sal fuera. Estaba muerto, oyó la voz del Señor. Amén. Entonces, pregunto, ¿cómo van a oír la voz de Dios unos huesos secos si no oye, hermano, la voz de... tiene que oír, amén, la voz de la profecía. La voz de la profecía. Porque yo creo, amén, que Dios, hermano, habla. ¿Cuándo creen que Dios habla? Amén. Jehová no está en el cielo. Pero como Dios, amén, nos ha dejado, amén, esta escritura y está predicando, amén, por todos lados. Somos inspirados por el Espíritu de Dios para predicar y para hablar esta palabra del Señor, amén. Amén, hermano. Ahora, oír la palabra de Dios solo es el primer paso. Digan conmigo, solo es el primer paso. Porque todos oyen palabra de Dios, pero ¿quién la obedece? ¿Quién la obedece? Amén, hermano. Los huesos, dice la palabra del Señor, que se formaron, tuvieron carne. Hermano, ahora dentro de carne, ustedes tuvieron de pie. Ahí están aquel montón de huesos, con carne y todo. Pero ¿de qué sirve? Que uno, hermano, puede tener todo, amén, y uno puede hacer, por eso yo creo que ser cristiano no es ni dejar de hablar la palabra, ni dejar de beber, ni dejar de fumar. Porque hay gente que cree que eso es ser cristiano. Si hay mucha gente allá afuera que no bebe, que no fuma, que no habla malas palabras, y no son cristianos. Ser cristiano, eso va más allá, mi amado hermano. Amén, hermano. Amén. Profeticé como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Vino un ruido. Y aquí sí que hubo un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Ya me imagino que ese ruido fue ese gran montón de huesos, hermano, que estaban moviendo. Y el temblor que sacudió. Y se pusieron, dice la palabra del Señor, se pusieron cada hueso con su hueso. Y en todo de carne estuvo con su piel, cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Entonces ahí vino la segunda palabra que le quiero traer en esta hora. Porque si la palabra, hermano, no se pone en práctica, es como un vehículo sin gasolina. Así es la palabra de Dios que no podemos poner en práctica. Puede ser 2019, 0 millas. Amén, hermano. Puede ser un buen chofer, buen chofer,
pero simplemente no arranca. Amén. Sin Dios no somos nada. Sin Dios no somos nada. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Si no hacemos la palabra de Dios, no somos nada. ¿Cuántos alaban a Dios en este lugar? Y es lo que dice Santiago, que seamos hacedores de la palabra de Dios, porque si no solo somos oidores, nos engañamos a nosotros mismos. Cada día tiene que ser una experiencia con nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Mire, hermano, ya Dios está cansado, hermano, con la gente, hermano. Verdaderamente, hermano, Dios se cansa con la gente, hermano. Porque yo veo a un Dios de misericordia que cuánto nos ama, cuánto nos habla, hermano, cuánto nos quiere bendecir, cuánto nos quiere levantar, mi amado hermano. Pero Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, en cuarto lugar, ¿cómo vamos a venir el valle de los huesos secos? ¿Saben cómo? Con un soplo del Espíritu. Diga conmigo, un soplo del Espíritu. Y así fue. Estaban el relajo de huesos ahí. Y ahora viene a mí el Señor y le dijo amén al profeta. Profetiza, le digo al Espíritu. Amén. Y di Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Ven de los cuatro vientos. Sopla sobre estos huesos y vivirán. Gloria a Dios. Y eso es lo que yo les quiero traer esta palabra de hoy. Yo voy a hablar dos cosas ahorita con respecto a esta palabra. La palabra que Dios le dio a mí a aquel profeta fue: profetícenle amén al Espíritu. Y dile: Espíritu, sopla de los cuatro vientos. Y dile a los huesos, reciban palabra. Y le reciban palabra. Dice que y después sopló, dice, de los cuatro vientos, dice, para que los muertos vivieran. Y les quiero traer aquí dos cosas en esta palabra. Número uno, este pueblo de Israel, hasta el día de hoy, la profecía está a la mitad. Está a la mitad. O sea, están ellos bendecidos, prosperados, están como nación ya ellos establecidos. Están ellos allá en el año 1948 se establecieron como nación y todo. Está el pueblo prácticamente en esa condición. Pero falta la parte donde dice profetiza el Espíritu, y cuando dice que sopla de los cuatro vientos, es cuando la palabra de Dios dice que Dios un día traerá de los cuatro rincones de la tierra al pueblo de Israel para tratar nuevamente con ellos, para que el Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo que ellos, hermanos, todavía no conocen, porque la Biblia dice que hay un velo en este pueblo hasta el día de hoy, como el velo que había en los días de Moisés. Por un lado, pero por el otro lado, yo conozco uno que venció en la cruz del Calvario. Yo conozco uno que se fue para el cielo. Yo conozco uno que le dijo al Padre: gloria al nombre del Señor. Padre, ruego por aquellos que están allá, mira, envíale el Espíritu Santo para que ellos tengan vida, gloria a Dios. Y en el día del Pentecostés todos fueron llenos del Espíritu Santo, gloria a Dios. Y aquí, hermano, hay una diferencia que hace un cambio grande en la profecía, porque nosotros estábamos muertos y Dios sopló vida sobre nosotros, mis amados hermanos. Hay gente que me quedo sorprendido. ¿Cómo la palabra de Dios se cumple? ¿Cómo una palabra, amén, de este profeta, que Dios, amén, que la profecía todavía está, se cree que todavía está en la mitad? Pero yo hoy en día le estoy predicando, amén, a una iglesia que ha recibido, amén, el Espíritu Santo, a una iglesia, aleluya, que Dios la ha comprado con precio de sangre, a una iglesia que Cristo le dijo: pondré mi Espíritu sobre ustedes para que tengan vida, gloria a Dios, y Él los va a guiar a ustedes a toda verdad y a toda justicia, gloria a Dios. Aquí está Jesús, Gloria a Dios, aleluya. aquí está su presencia, gloria a Dios. Pero una gente sin el Espíritu Santo no puede tener vida, y por eso es que muchos hoy en día completaron el Espíritu Santo, se quedaron en un valle de huesos secos, y hoy en día, mi amado hermano, veo mucha gente que no
se puede, hermano, levantar. ¿Cuánta gente hay allá afuera, hermano, que no les interesa, amén, el Espíritu de Dios? Que no les interesa esa... Yo digo que, hermano, que si Dios tiene misericordia, tal vez Dios tiene misericordia un día y sopla sobre esos huesos. Porque esa es la única manera que la gente va a cambiar. Esa es la única manera que la gente va a venir a la iglesia y le va a servir a Dios. Hasta que Dios tenga misericordia. Pero esta palabra es para el pueblo de Israel. Ya Jesucristo sopló sobre los discípulos, sopló sobre nosotros vida. Así de que yo creo en la palabra de Jesús. ¿Cuántos creen en la palabra de Jesús? Amén. Por eso que yo le digo verdaderamente que yo me preocupa con la gente que están allá afuera metidos en un valle de huesos secos. Porque verdaderamente, hermano, es bien complicado. No hay gozo, no hay alegría. Yo explicaba ahí en el grupo esta palabra del Pentecostés, la vida del Espíritu. La vida que Dios los ha dado, amén, en el Espíritu. Que dice la Biblia que el mundo no lo puede ver y el mundo no lo conoce. Pero dice, vive en vosotros, estará en vosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y se parece también la palabra, amén, que pasó, amén, en Ezequiel, cuando dice que hubo un ruido y un gran estruendo, dice, cuando sopló y los huesos comenzaron a... Y se parece con esta palabra también, porque de repente vino el cielo como un estruendo, como de un viento recio que llegó a toda la casa en la cual estaban ellos sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Amén, hermano. Asentados sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces nosotros, hermanos, necesitamos esta vida del Espíritu. Porque verdaderamente tiene que venir la palabra de Dios sobre nosotros. Tiene que venir la palabra de Dios. Aún, hermano, cuando hay algo en nuestra vida que no ha sido quitado, tiene que venir, amén, la unción a quemar todo aquello que nos ha dañado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, vamos a salir del valle de los huesos secos. Pónganse de pie. Dios, aleluya. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? Vamos a conquistar. Hasta aquí, un mensaje de la palabra de Dios, en la voz de los pastores David y Lilian Zelaya. Si deseas seguir viendo nuestros mensajes, visita nuestro portal en el internet www.iglesiamontedelosolivos.com, donde podrás encontrar recursos para edificación del pueblo de Dios. Y si no tienes dónde congregarte, estamos ubicados en el 275 West Hoffman Avenue, Lyndhurst, New York, 11757. Teléfono 631-991-7171. Nuestros horarios de servicio: lunes 7 de la noche, servicio de oración; martes 7:30 de la noche, servicio de discipulado; jueves y sábados 7:30 de la noche, servicio de alabanza y adoración; y domingo a las 11 de la mañana, servicio evangelístico. Contáctate con nosotros para transportación. Dios te bendiga.